más emocionante! ¡Soy el rey del mundo! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Soy el rey del mundo! Titanic, posiblemente el barco más famoso de la historia, la mayor obra de ingeniería flotante de la época y también el máximo exponente de cómo la arrogancia humana conduce al desastre. Vamos a sumergirnos en la apasionante historia del Titanic, el barco de los sueños. Titanic, el barco de los sueños, el barco insumergible, una maravilla de la tecnología de la época que no pudo evitar la tragedia. El RMS Titanic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews y construido en los astilleros de Harland and Wolff, Belfast, para la compañía naviera White Star Line. Fue el segundo de los 3 navíos que constituían la clase Olympic, junto a sus buques gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Fue en su momento el barco más grande y lujoso del mundo, superando incluso al Olympic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de migrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como con una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulación. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural, y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. El pecio del Titanic fue encontrado el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento se han recuperado miles de objetos del barco. Sin embargo, el hallazgo del pecio y su estudio no han resuelto algunos de los grandes misterios que todavía rodean la historia del Titanic. Por ejemplo, diversos testimonios de la época apuntan a que el Titanic sufrió un incendio en una de sus carboneras antes incluso de zarpar. Una vez declarado, fue imposible apagarlo. Algunas fotografías tomadas en los astilleros parecen mostrar unas manchas oscuras en el casco, compatibles con un gran incendio interno. Y esto es importante por 2 motivos. El primero es que el incendio pudo debilitar considerablemente el casco, aumentando los daños sufridos tras el impacto contra el iceberg. El segundo es que podría explicar la elevada velocidad del barco. Siempre se ha criticado duramente al capitán Edward Smith por navegar tan rápido en una zona plagada de avisos de icebergs. Sin embargo, quizá no buscaban batir ningún récord, sino consumir cuanto antes el carbón que ya estaba ardiendo dentro de las carboneras. Pero hubo mucho más. Las catástrofes rara vez ocurren por un único error. Normalmente son el resultado de una cadena de circunstancias. Y en el caso del Titanic, parecía que todo estaba escrito para conducir al desastre. Al incendio se unieron numerosos factores. Por ejemplo, la ausencia de prismáticos, que dificultó enormemente el trabajo de los vigías. Además, aquella noche no había luna. La oscuridad era casi total y el mar estaba completamente en calma, en lo que se conoce como calma chicha. No había olas rompiendo contra el iceberg que permitieran detectarlo antes. Pero los problemas no terminaban ahí. A pesar de ser una impresionante obra de ingeniería para su época y de incorporar avances revolucionarios como la radio Marconi o la nueva señal de socorro SOS, utilizada por primera vez durante el hundimiento de un gran transatlántico, el diseño del Titanic presentaba graves defectos. Uno de ellos, y posiblemente el más crítico, era un timón ridículamente pequeño para un barco de semejante tamaño. Esto impidió maniobrar con la rapidez suficiente para evitar el choque con el iceberg. Otro grave problema eran los mamparos estancos. Estos no llegaban más allá de las cubiertas D y C. Cuando el agua alcanzó esos niveles, fue pasando de un compartimento a otro en cascada, haciendo inevitable el hundimiento.
Durante muchos años se creyó que el acero del Titanic era de mala calidad. Sin embargo, para los estándares de la época, en realidad era bastante bueno. El verdadero problema fueron los remaches, que contenían numerosas impurezas. Cuando el iceberg rozó el casco del Titanic, no abrió una enorme brecha como suele pensarse. Lo que ocurrió fue que muchos remaches saltaron por el impacto, dejando varias aberturas pequeñas, pero suficientes para permitir la entrada de un enorme caudal de agua. Como los daños afectaron a varios compartimentos estancos al mismo tiempo, y estos no estaban completamente sellados, el Titanic comenzó a llenarse lentamente de agua hasta quedar condenado. El Titanic utilizó por primera vez la señal internacional de socorro SOS. Sin embargo, las bengalas de emergencia debían ser de colores y acompañarse de detonaciones. El Titanic lanzó bengalas blancas y algunos barcos cercanos interpretaron que simplemente se trataba de fuegos artificiales para entretener al pasaje. Nunca imaginaron que estaban contemplando el principio de una tragedia. El problema de la radio. El Titanic contaba con una moderna sala Marconi. Los telegrafistas estaban extremadamente ocupados enviando mensajes privados de los pasajeros adinerados. Mientras tanto, otros barcos no dejaban de transmitir avisos sobre campos de hielo e icebergs. Uno de los episodios más importantes ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. Cyril Evans, único telegrafista del Californian, intentó advertir al Titanic de que se habían detenido al encontrarse rodeados de hielo. Pero Jack Phillips, el operador del Titanic, estaba agotado. La noche anterior, el sistema de radio se había averiado y Phillips había pasado horas reparándolo. En ese momento, intentaba recuperar el tiempo perdido enviando mensajes privados hacia Cape Race, en Terranova. Como el Californian estaba muy cerca, la señal de Evans entró en sus auriculares con un volumen atronador. Molesto por la interrupción, Phillips respondió: "Shut up, I am busy, I am working Cape Race". "Cállate, cállate, estoy ocupado trabajando con Cape Race". Tras recibir aquel desaire, Evans apagó la radio y se fue a dormir. 10 minutos después, el Titanic chocaba contra el iceberg. El impacto. Sobre las 23:40 del 14 de abril de 1912, el vigía Frederick Fleet avistó una enorme sombra negra directamente frente al barco. Hizo sonar la campana 3 veces. El aviso llegó inmediatamente al puente. William Murdoch ordenó girar todo el timón a estribor, lo que en aquella época significaba virar el barco hacia babor, y ordenó detener las máquinas. Pero el Titanic era demasiado grande. El barco logró evitar el choque frontal, pero no el roce lateral con la parte sumergida del iceberg. La fricción arrancó remaches y deformó las planchas del casco bajo la línea de flotación. El Titanic acababa de recibir una herida mortal. El comienzo del fin. Al principio, muchos pasajeros ni siquiera comprendieron la gravedad de la situación. Algunos jugaban con trozos de hielo caídos sobre la cubierta. Muchos pensaban que podrían regresar tranquilamente a sus camarotes. Pero Thomas Andrews, diseñador del Titanic, comprendió enseguida la realidad. Tras revisar los planos y los daños, llegó a una conclusión devastadora. El Titanic se hundiría en poco más de 2 horas. Y así ocurrió. El barco desapareció bajo las aguas en apenas 2 horas y 40 minutos. El caos. Poco a poco comenzó el pánico. El Titanic solo llevaba botes para 1.178 personas. Aquella noche viajaban a bordo 2.224, es decir, apenas había plazas para poco más de la mitad del pasaje, y aún así el barco cumplía la ley. El problema era que aquella normativa marítima databa de 1894, cuando los barcos más grandes apenas superaban las 10.000 toneladas. El Titanic desplazaba más de 46.000, pero legalmente se le aplicaba exactamente la misma normativa. Además, la tripulación apenas había recibido entrenamiento para desplegar los botes salvavidas, y muchos botes fueron arriados medio vacíos por miedo a que cedieran bajo el peso. A esto se unió la antigua norma de mujeres y niños primero, que provocó escenas dramáticas y separó familias enteras.
Mientras tanto, el Titanic hundía lentamente su proa y elevaba su popa. El Californian y el espejismo. Muchos supervivientes afirmaron haber visto luces de otro barco cerca del Titanic. Siempre se sospechó que aquel barco era el Californian. Las investigaciones posteriores concluyeron que efectivamente estaba mucho más cerca de lo que reconoció su capitán Stanley Lord. Sin embargo, investigaciones modernas han demostrado que aquella noche se produjo un fenómeno atmosférico extremadamente raro conocido como Fata Morgana. La mezcla del aire cálido con el agua helada generó una inversión térmica que deformó visualmente el horizonte. Desde el Titanic, el Californian parecía un barco pequeño y lejano. Desde el Californian, el Titanic parecía un simple cardero. Cuando el Titanic comenzó a inclinarse y apagar sus luces, la tripulación del Californian creyó que simplemente se alejaba. Las víctimas. De las 2.224 personas que viajaban a bordo, solo sobrevivieron 712. 1.512 personas murieron aquella noche. Muchas lograron escapar del barco, pero terminaron falleciendo por hipotermia. El agua del Atlántico Norte estaba por debajo de los 2 grados centígrados. La mayoría de las víctimas murió congelada, esperando un rescate que nunca llegó. Los héroes del Carpathia. El RMS Carpathia era un modesto barco de la Cunard Line, más pequeño y lento que el Titanic. Cuando recibió el SOS, su capitán Arthur Rostron tomó una decisión inmediata: poner rumbo al Titanic a máxima velocidad. Rostron ordenó apagar la calefacción y el agua caliente del barco para desviar todo el vapor posible hacia las máquinas. El Carpathia alcanzó velocidades récord atravesando campos de hielo en plena oscuridad. Mientras navegaba hacia el rescate, organizó el barco como un hospital flotante. Los pasajeros cedieron sus camarotes, mantas y ropa seca a los supervivientes. Muchos durmieron durante días en pasillos y salones. El operador de radio, Harold Cotham, estaba a punto de irse a dormir cuando decidió enviar un último mensaje. Gracias a ese simple gesto, el Carpathia recibió el SOS. Si se hubiera quitado los auriculares apenas unos minutos antes, los supervivientes habrían muerto congelados antes del amanecer. La Black Gang. Hubo otros héroes menos conocidos: los fogoneros y carboneros del Titanic, la llamada Black Gang. Mientras el barco se hundía, ellos permanecieron en las profundidades del casco, alimentando las calderas. Gracias a ello, el Titanic conservó electricidad y radio prácticamente hasta el final. Sin ellos, el número de víctimas habría sido muchísimo mayor. El precio fue terrible. Los 35 ingenieros del Titanic murieron. Ninguno sobrevivió. La inmensa mayoría de fogoneros y carboneros también pereció atrapada en las entrañas del barco. Hoy existe un monumento en Southampton dedicado a su sacrificio: el descenso al abismo. Cuando las 2 secciones del Titanic desaparecieron bajo la superficie a las 2:20 de la madrugada, comenzaron su descenso final hacia el fondo del Atlántico, a casi 3.800 metros de profundidad. Los expertos creen que las secciones tardaron entre 5 y 10 minutos en llegar al lecho marino. El Titanic había desaparecido, pero nacía la leyenda.